infantiles y comida, además de una exhibición del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de Valencia, que es hermano mayor honorario de la hermandad, y luego ya el domingo a las 7:30 estará el volteo de campanas y después la despertá, como cualquier fiesta que se precie en Valencia. Estará la misa a las 12:30, donde al final iremos al sorteo de dónde va a estar ubicado la imagen del Cristo en la Semana Santa, una mascleta, y aproximadamente a las 8:30 comenzará la procesión. Antes hay una misa por la tarde, siempre muy concurrida, en la iglesia de Los Ángeles, por la tarde sobre las 7:30, pero ese momento que para mí es impresionante y me gusta ir todos los años, cuando sale la imagen del Santísimo Cristo del Salvador de la iglesia de Los Ángeles del Cabañal, sale y como si fuera una manifestación, cientos de personas que van acompañándole en silencio, en recogimiento, cada uno con su historia, por las calles del Cabañal. Es impresionante esa procesión. Sí, la verdad es que es algo que a nosotros que tenemos que organizar esto cada día nos cuesta más, porque claro, al llevarse en los brazos, la verdad es que todo el mundo tiene la posibilidad de acercarse, de tocarle, de llevar a sus hijos, pasarle pañuelos, es decir, un montón de cosas que le piden, y claro, que al estar bajo en la calle es lo que no tienen en otros sitios, que para nosotros es un hecho muy diferencial. Un hecho diferencial, yo me acerqué para hacer el reportaje y a veces casi digo, oye, abuso del cariño que me tienen durante un minuto, dos, como mucho puede ser, y ya es un privilegio poder llevar al Santísimo Cristo del Salvador. Pero vuelvo a repetir, me impresiona esa fe en silencio, sin ostentación casi, de una sencillez que lo dice todo. Se ha incorporado mucha gente joven, ¿verdad?, esta hermandad tan antigua del Cabañal. Sí, la verdad es que sí, incluso en la Junta de Gobierno, pues más de la mitad son gente joven, que la verdad es que lo que hay que conseguir eso, porque claro, la gente mayor ya poco a poco nos vamos a querer ir dejando, y que ellos son los que van a continuar con todo nuestro trabajo, porque este año hacemos el 163 aniversario. 163 años. Ya son años, ¿eh? Sí, la verdad es que... Ya son años, pero son años de que el pueblo, porque les encanta y os encanta, el pueblo del Cabañal tiene su referente espiritual, su fuerza en el Santísimo Cristo del Salvador. Antes ha contado una cosa, el hermano mayor, que a lo mejor la gente desconoce. En la Semana Santa, una de las peculiaridades de la Semana Santa marinera es que las imágenes, la mayoría, durante los días de Semana Santa, están en las casas. Pero es que hay, yo diría, hablando un poco vulgar, es que hay bofetadas porque esté la imagen, porque toque la casa, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Piensa que en una Semana Santa cualquiera, por ejemplo, la casa que tiene al Cristo, pasarán por su casa más de 20.000 personas en esos 10 días. Es algo que la verdad que por mucho que se cuente la gente no se lo cree, pero la verdad es que cuando no lo ha tenido ha disfrutado porque ve a la gente que va, cómo reza, cómo pide y disfruta. Estos días ya lo hemos visto que está muy adornado en el altar mayor de la iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, está ya presente los actos, pues ya lo saben, otra opción, o si alguien se había despistado, porque a veces por las fechas que varían del Salvador, no varía el sábado, pero ustedes lo hacen siempre el domingo más próximo, ¿no? A partir del día 9, que es el día del Salvador, el primer domingo siguiente, y en este año pues será el día 10. El día 10. Pues ya lo saben, este domingo es la fiesta del Santísimo Cristo del Salvador en el Cabañal, el patrón del Cabañal, el vecino más querido de los fieles, de los vecinos del Cabañal, que siempre está ahí al lado de todos los hijos del Cabañal. Lo decía muy bien el hermano mayor, gente pescadora, y cuando habían problemas en la mar, pues siempre hay dos referentes, el Cristo del Salvador y la Virgen, Y la Virgen, y la Madre del Carmen. Pues muchas gracias, y ahí estaremos el domingo también en no solemne, emotiva, entrañable procesión. Lo dice todo, el silencio, la sencillez. Lo dice todo. Gracias. A vosotros. Pues nosotros continuamos nuestro recorrido, 8:05 de la tarde, en este programa que todos los días hacemos aquí, desde Mediterráneo Televisión, hora y media dedicada a las fiestas de la Comunidad Valenciana. Empezamos el mes de septiembre y espero continuar mucho tiempo y poder estar con todos ustedes, con todo nuestro equipo, con Loren, con todo, contándole cosas de las fiestas. Hoy hemos vivido, pues para los que estamos todo el día con las fiestas, una mañana muy entrañable, porque Astel, las cervezas, pues hay que decir nombres y apellidos, no hay que avergonzarse, apoya mucho